puntos base, a 4.25%. Pero ¿qué esperar para el jueves? Nos ayuda a analizar el tema aquí en el estudio y le doy las gracias de que esté presente Gabriel Casillas, economista en jefe de Banorte y colaborador de El Financiero. Gabriel. Víctor, un gusto, ¿cómo estás? Al contrario, Gabriel, ¿cómo estás? Bueno. ¿Qué podemos esperar? Porque hemos visto que han pasado pues, muchas cosas en este último mes, después de esta sorpresiva alza de la tasa de medio punto porcentual, y básicamente lo que está moviendo el entorno son factores externos. Efectivamente, Víctor. Bueno, los factores externos son los que han estado moviendo el tipo de cambio y pues eso es lo que preocupa mucho al Banco Central por lo que ha comentado, ¿no? en los discursos de los miembros de la Junta de Gobierno, en las minutas. Le preocupa que toda esta depresión del tipo de cambio eventualmente pues haya un mayor traspaso hacia la inflación, aunque hasta el momento pues hemos visto esto de manera muy moderada. Yo creo que lo más importante, Víctor, que vamos a ver el próximo jueves es, uno, esperamos que realmente el Banco de México no haga nada, ¿no? O sea, que deje la tasa de interés en 4.25%. De hecho, hace rato mencionabas la encuesta de Banamex. En esa pues, se aprecia que ningún analista está pensando en que realmente el Banco de México vaya a hacer algo en términos de la tasa. Sin embargo, yo creo que el mensaje va a ser muy importante para saber qué puede hacer el Banco de México al futuro. Nosotros pensamos que va a enfatizar tres cosas, ¿no? Por un lado, número uno, yo creo que va a enfatizar mucho en el tema de que el balance de riesgos para la inflación ha continuado su deterioro. Esa es la percepción que nosotros vemos que tiene la Junta de Gobierno del Banco de México, ¿no? Estábamos a niveles de 2.5%, ya estamos más cerca del 2.7% en inflación anual. Dos, yo creo que va a comentar sobre la posibilidad de que se acentúe la volatilidad en el mercado cambiario, sobre todo por el tema de las elecciones en Estados Unidos, que como mencionabas, Víctor, por el momento está un poco más calmada la cosa. Sin embargo, pues yo no estoy del lado optimista. Yo creo que más bien sí vamos a ver un regreso importante de Donald Trump. Ojalá y me equivoque yo, pero eso pues va a presionar mucho el tipo de cambio. Y número tres, pues sí es probable que mencione de la economía mexicana que se ha desacelerado, ¿no? Entonces, con estos tres factores, pues harían que el Banco de México no haga nada en esta reunión, pero que probablemente pueda llegar a hacer algo en septiembre. Sobre este último tema, Gabriel, apenas la semana pasada se publicaron las cifras oportunas de crecimiento del PIB en México, que tienen un sesgo negativo. Eso pues también limita el margen de acción que pudiera tener el Banco de México, pero ha sido recurrente que el Banco de México está como una especie de encrucijada, en un callejón sin salida, porque por una parte el crecimiento de la economía ha sido débil, pero está el riesgo de tipo de cambio en donde eso puede ser un factor de presión inflacionaria, y el Banco de México lo que va a hacer es privilegiar la estabilidad y no el crecimiento. Es totalmente correcto tu percepción, Víctor. Yo creo que ese es el mensaje que ha transmitido la Junta de Gobierno del Banco de México. Justamente, por ejemplo, en las minutas de la reunión antepasada, por ejemplo, uno de los miembros de la Junta de Gobierno comentaba que hay espacio para subir tasas de interés sin que estas afecten a la economía. Y sin embargo, pues por el otro lado, ya vimos que ya subieron tasas cuando la inflación está baja, cuando no se aprecia que se estén desanclando las expectativas de inflación, y con una economía pues relativamente más débil que en el primer trimestre, y aún así subieron tasa. Entonces realmente tienes toda la razón. Yo creo que van a privilegiar la estabilidad con respecto al crecimiento. En el tema externo, será lo más importante en este momento la elección en Estados Unidos, porque bueno, antes se hablaba, ¿te acuerdas de que pues había dudas sobre la situación económica de China, por ejemplo, el tema del Brexit que pues pasó, pero no se puede cantar victoria todavía porque justo esta semana el Banco de Inglaterra recortó su tasa de interés y anunció estímulos monetarios en una señal de que pues, las cosas no están bien. Pero bueno, nosotros por la cercanía con Estados Unidos le ponemos mucha atención al tema electoral, pero ¿qué otros factores de riesgo estás viendo tú en el entorno externo? Bueno, yo creo que, como bien tienes razón, el Banco de México en su comunicado va a poner el abanico de asuntos, ¿no? Que es la divergencia de políticas monetarias, ¿no? Con el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, Banco de Japón bajando tasas, preocupación por el crecimiento global, donde el Fondo Monetario Internacional ha estado de manera pues, consistente bajando las tasas de crecimiento. En la última que hemos platicado no bajó tanto. Sin embargo, pues está este tema. China sigue siendo un tema, ¿no? Entonces, prácticamente los que tú ya mencionaste siguen estando en la mesa. Pero sin duda el riesgo más importante van a ser las elecciones de Estados Unidos por Donald Trump. Ahora te pregunto, Gabriel, ¿qué pasa con el factor Reserva Federal? Porque bueno, hoy conocimos las cifras de generación de empleo en julio, fueron positivas, por arriba incluso de lo que esperaba una buena parte del mercado.
y eso pues es como música para los oídos de la Reserva Federal y de la señora Yellen. Existiría pues la probabilidad de que haya un aumento de tasas antes de que termine el año, probablemente en diciembre. Eso al Banco de México lo presionaría, si es el caso, para actuar también en consecuencia. Sí, sin duda, Víctor. Yo creo que tú en tu programa has analizado muy bien ya esta cifra. No voy a decir mucho, pero fue un gran reporte. Entonces, sí le da, pues, desde mi punto de vista, todos los elementos para ya subir tasa, Víctor. Sin embargo, pues como hemos visto, al FED le gusta que se alineen las estrellas y como la del PIB, que también lo mencionaste, el PIB de Estados Unidos no salió tan bien, pues entonces todavía no se alinea. Entonces, para pensar en un alza en septiembre está fuera de la jugada. Pensar en un alza en noviembre, es el 2 de noviembre la siguiente junta del FED, pues en vísperas de las elecciones, el 8 de noviembre, yo creo que esa está totalmente muerta. Entonces yo creo que diciembre va a ser el alza. Ahora, lo que sería mejor para el Banco de México es que el FED subiera tasas ya, porque así entonces te permite subir tasas junto con el FED y no de manera separada, ¿no? Donde el Banco de México ha tenido que estarse adelantando a la Reserva Federal. Lo que más le convendría al Banco de México es que la Reserva Federal subiera ya, pero no se ve así, ¿no? Entonces, probablemente por eso nosotros en el equipo de análisis de Banorte tenemos pues la visión de que va a subir tasas Banco de México en septiembre y otra vez más en diciembre, precisamente Estaremos por el FED. pensando en 50 puntos base más. 50 por cada junta. 50 Estamos por hablando cada... de 100 puntos base. O sea, en todo el año. estaríamos hablando de una tasa de interés de 5.25% al cierre de año. Exactamente. Gabriel Casillas, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Siempre gusta. Bienvenido, como siempre. Gracias, Gabriel Casillas.